Bueno, acá seguimos este día, el último día de la jornada. Eh, Vamos a presentar a Pablo Sala, compositor y diseñador de sonido argentino, de una larga trayectoria, enfocado principalmente al cine argentino, quien nos va a estar hablando un poco de lutería y de un proyecto armado suyo. Sin más que decir, Pablo, te doy la bienvenida y el pase. Bueno, antes que Saludos. nada, gracias Pablo a vos y gracias a Estamaba por la convocatoria. Gracias a todos los que están ahí presentes y bueno, no sé cómo es la mecánica de articulación, pero quedan libres de hacer preguntas e interrumpirme en el momento que quieran. Un poco la charla de hoy, lo que quería era contar, yo como decía Pablo, soy músico, hago música para cine, para audiovisuales en general, y tengo así como el vicio o el despunte de la lutería por una cuestión de que me gusta fabricar o armar instrumentos o elementos que hagan sonidos, si es que algunos se los puede llamar instrumentos, para lo que tiene que ver con el diseño sonoro o con la búsqueda de texturas sonoras nuevas o personales para alguna película, ¿no? Siempre trato de que cada película que abordo tenga alguna cosa nueva o alguna novedad, por lo menos para mí, para poder desarrollar y mantener como picante la iniciativa de obtener texturas, no solo a través de la técnica, de lo que tiene que ver con plugins, herramientas de proceso, pre o microfonía, digamos, sino también desde lo físico y desde lo artesanal de poder crear, construir o modificar instrumentos, ¿no? El instrumento del que les voy a hablar hoy un poquito es una combinación, es un instrumento que se me ocurrió hace unos años a partir de, creo que podría definirlo como una necesidad, no quiero decir social, porque no es así, pero sí había como una moda, esto les hablo cerca del 2005, muchos deben estar al tanto, de hacer esta caminata, digamos, de recorrer la Argentina por el corredor norte, llegar al noroeste y de ahí cruzar a Bolivia, de Bolivia a Perú. Mucha gente joven haciendo esto, mucho mochilero, mucha gente saliendo sin un plan estricto de viaje y hasta quedándose meses y meses laburando, y fundamentalmente se ponían en contacto con toda la cultura del noroeste argentino, que es maravillosa. Y dentro de la cultura, la música. Y ahí aparece un vínculo muy fuerte de todo aquel que haya viajado a Machu Picchu de una manera directa o indirecta, pasando por Bolivia, el enamoramiento con el charango. Y en ese momento, bueno, yo tenía una amiga que había hecho este viaje, y se vino con un charango, enamorada del charango, y luchaba con el charango para poder tocarlo, que es un instrumento que no es fácil. No es fácil porque si uno toca la guitarra, ya nada más que la persona que toca un instrumento solo para acompañarse y poder cantar, la diferencia que encuentran entre el charango y la guitarra es que las posiciones que saben para un instrumento no le sirven para el otro, ya que, digamos, las afinaciones, las cuerdas, digamos, la afinación del instrumento es totalmente otra. Entonces, no, implicaba aprender un instrumento nuevo. Y por otro lado, la guitarra, como instrumento de viaje, es problemático porque es un instrumento grande, digamos, particularmente grande, la guitarra criolla y la acústica ni hablar. Tal es así que aparecieron, estoy hablando, ubíquense, hace, digamos, 15 años atrás, ¿no? Entonces, ahí aparece también, junto con esta movida, las violas de viaje, las guitarras de viaje, que las habrán visto, que no tienen caja o cajas reducidas, o guitarras plegables para poder llevarse la guitarra cuando uno viaja. Bueno, pensando en esta idea y en la sonoridad del charango, que es un instrumento muy, muy hermoso, porque tiene una sonoridad particular y porque aparte cinematográficamente, después del éxito que tuvo Santa Olalla como músico de cine, apareció y lo descubrió el cine internacional, ¿no? Con la música que Gustavo Santaolalla había hecho para distintas películas. Y él usa, fundamentalmente, hay un tema particular que es parte de la obra de Ushuaia La Quiaca, donde él usa un ronroco, que es un charango un poquito más grande. Les voy a mostrar, sí, no sé si... Digo, para los que no los conocen, esto es un charango y esto es un ronroco. Es un instrumento más grande, la trastera es mucho más cercana a la guitarra, inclusive hay muchas afinaciones diferentes del ronroco en Latinoamérica. En Perú, puntualmente, usan una afinación que es muy similar a la guitarra, pero bueno, son instrumentos de cuerdas dobles. Tienen 10 cuerdas y de a pares, ¿no? Como si fuese una guitarra de 12 cuerdas, la guitarra
acústica de 12 cuerdas, donde si bien tiene 12 cuerdas, se pisan de a pares y es como si fuese un instrumento de 6 cuerdas dobles. Bueno, el charango y el ronroco son de 10 cuerdas dobles. Entonces, bueno, volviendo un poco a la idea del instrumento, empecé a encontrar la idea de un instrumento de viaje que tenga la posibilidad de que sea más fácil de tocar, o sea, que no haya que aprender un instrumento nuevo, con lo cual dije, bueno, voy a recurrir a que sea una especie de charango que tenga la afinación de la guitarra, cosa que cualquier persona que toque la guitarra tenga una sonoridad un poquito más andina por el tema de las dobles cuerdas y de las inversiones cambiadas que tiene el charango, y poder tener una especie de guitarra transportable sin que sea una guitarra, sin que sea un charango y sin tener que andar, digamos, lidiando con estas cosas que cada instrumento proponía como problema en algún punto, ¿no? Bueno, en la misma época veo un instrumento muy, muy lindo en su forma, que es el cuatro puertorriqueño, que se los muestro. En esa época, no sé si es esto, en esa época hubo un unplugged de Ricky Martin donde uno de sus músicos tocaba este instrumento. Y si bien es un 4, y los 4 latinoamericanos se les llama, o sea, literalmente se dicen 4 porque tienen 4 cuerdas o 4 juegos de cuerdas dobles, este tiene 5, pero porque le agregaron el quinto en algún momento y de 4, y le quedó el nombre de 4, pero sumó la quinta cuerda. La forma me encantó porque tiene una silueta, de alguna manera es una guitarra, pero con una silueta que toma cosas del violín, ¿no? Y el tamaño de este instrumento seguía con la complicación, digamos, para mí, del tema de dificultad para transportar. Entonces, bueno, pensé un instrumento que tenga esta silueta, porque me gustó, simplemente por una cuestión estética, y que tenga afinación de guitarra y que tenga cuerdas de nylon, porque el cuatro puertorriqueño usa cuerdas de acero como una guitarra acústica, y el charango y el ronroco usan cuerdas de nylon como la guitarra. Entonces, pensé en eso y combinando todas esas cosas, desarrollé un instrumento que es parecido en silueta, digamos, a nivel fotográfico al 4, pero tiene un poquito más de tamaño que el charango. Es un instrumento chico que ahora en un ratito, perdón, voy a traer uno para que vean acá. Este está en construcción, es una de las cajas, se lo quiero comparar con la del 4 para que vean que es similar. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Bueno. Y pensando, bueno, en todas estas combinaciones surgió este instrumento que yo en su momento le puse, como nombre le habíamos puesto como guitarra, le habíamos puesto la Charo, porque se lo dedicamos el primer prototipo a Charo Bogarín, que es una cantante que ahora la van a ver en un videito en un rato, con la que hice una canción para una película y usamos el instrumento que se lo construimos a pedido, le pusimos ahí el logo de ella, y fue el primer prototipo que hicimos, ¿no? Pero bueno, ella misma dijo que no quería que se llame así, que lleve el nombre de ella, así que le puso charanguita, que es como una especie de mezcla de charango y guitarra en la misma palabra. Así que bueno, esa es un poco la historia del instrumento. Si tienen alguna pregunta, Pablo, algo por ahí. Si quieren, escuchamos o vemos el tema. Así lo escuchan el instrumento. Dale. Solo am taginya lache la ajem jenagat taginya lache nacho goren nowe nacho goren kokta nacho goren ni imatalekna kai kiyaktole kai kiyakte yalole nacho goreta yalole nacho goreta ayem sama shegenye cherole loa ayem sama shegenye dasota kiyaktole dasota yakaya dasota arachera
Yalole Nacho Goreta Yalole Ayem na chogore nana pero la lua ni matalena Yalole na chogoreta Yalole na chogoreta Yalole na chogoreta Yalole na chogoreta Ayem na chogore nana na chogore Bueno, espero bueno, que ahí lo hayan podido escuchar. Prácticamente ahí usamos una afinación muy particular donde ahora Charo me pidió cambiar las cuerdas de arriba, las más graves, y poner unas cuerdas que estén una octava por debajo, como para tener 4 pares de cuerdas más agudas y tener lo que sería la novena y la décima cuerda que jueguen de bajos y de graves, ¿no? En la tonalidad como, igual que la guitarra, digamos, tener un mi y tener un la, que sería el equivalente a la quinta y sexta cuerda de una guitarra. Una cosa que no les dije antes, pero que me parece interesante de este instrumento, es que el charango tiene una particularidad. Por el hecho de ser chico, se calza en el brazo a la hora de tocar, y permite este juego en el rasgueo que en una guitarra, digamos, no, porque la guitarra está prácticamente pegada a la pierna, y el ronroco, por el tamaño que tiene, también obliga un poco a esta postura de, si bien se toca colgado, y hay gente que lo toca igual que un charango, no es tan fácil para cualquiera por el tamaño. Y lo que yo buscaba también en este instrumento es que gane esa posibilidad de este pivot, digamos, que se hace en el hombro a la hora de rasguear, que en el charango es tan fácil y sencillo, y parte de la forma y de la técnica de ejecución que este instrumento también lo pueda tener, independientemente, bueno, de lo que son los arpegios y todo lo que la guitarra se puede aplicar o se usa habitualmente, ¿no? Una cosa interesante y que también es mérito de Charo total, es que cuando terminé el instrumento, ella lo vio una vez acá, y el día que fuimos a grabar a Ion, esto se grabó en Estudios Ion, le digo, ¿querés venir a ensayar, a tocar un poco el instrumento? Entonces me dijiste, no, me dijiste que se toca igual que una guitarra, lo voy a tocar igual que una guitarra. Entonces, como desafiando ella mi propia teoría de que cualquiera que toque una guitarra lo podía tocar apenas lo agarre, bueno, así que fue eso, y la peleó, pero el mismo día de la grabación era la primera vez que ella lo tocaba. Bueno, Pablín, no sé si tiene alguna pregunta, si a vos puntualmente... Tenemos por acá principalmente unos pares de elogios. Ariela Cantor, Gracias. que dice, qué belleza, qué lindo suena. Santiago Capisto, preciosa sala. Gustavo González, además de decir qué estética hermosa, dice, ¿cómo se grabó ese instrumento? Bueno, buena pregunta. Bueno, saludos a todos. En primer lugar, cuando grabamos en Ion, lo grabamos con micrófonos de aire, porque queríamos que los instrumentos, como el tema tiene instrumentos electrónicos, y instrumentos eléctricos y instrumentos acústicos, quería como enfatizar la personalidad de cada grupo,
y entonces grabamos lo electrónico, obviamente, digitalmente, lo que es eléctrico cableado y lo que es acústico con micrófonos realmente muy, muy buenos. Ion es uno, independientemente que es un estudio que todos lo deben conocer, que es histórico y tiene una cantidad de micrófonos increíbles y variedades y micrófonos antiguos y una consola impresionante. Tiene todo perfecto para grabar acústico. Aprovechamos eso también para hacer pruebas, digo, parte de lo que era la jornada esa de grabación de instrumentos, aprovechamos un poco para el potencial de micrófonos para grabar cosas que eran simplemente pruebas, ¿no? Testeos, ni siquiera era parte de la música de la película. Así que ese micrófono puntualmente, lo que quedó grabado, lo grabamos con un par estéreo de Neumann, muy, muy chiquitos, de membrana chica, para poder tener todo lo que es los agudos y la velocidad y el ataque del instrumento, ¿no? Siempre los Neumann de membrana grande son bellísimos, pero rinden muchísimo más para las voces y para cosas que tengan otro rango dinámico. Este instrumento, piensen que es chico, piensen que, aparte, la tapa, ahora les voy a explicar un poquito de eso, la tapa tiene unos refuerzos, como cualquier instrumento de cuerda, como los tiene la guitarra acústica, criolla, todos, pero en este caso hicimos dos versiones. La que quedó para Charo tiene un refuerzo bastante fuerte, y hace una tapa dura, entonces es un instrumento que no tiene mucho volumen, y eso está hecho a propósito por el tema de que ella toca en vivo, y en vivo los instrumentos acústicos tienen enormes problemas con los acoples. Entonces, si el instrumento tiene una tapa más rígida, cambian las frecuencias de acople y hay menos probabilidad de acople. Pero bueno, en Ion lo grabamos con un par estéreo muy, muy cercano, monocompatible, y fue eso lo que quedó en esta grabación que escuchan. Pero lo grabamos en realidad con muchos micrófonos para hacer pruebas. El que quedó es los Neumann, ¿no? No me acuerdo del modelo, yo soy un desastre para los modelos de micrófonos. 147, no. Bueno, ahí si está González, decime qué micrófono Neumann de membrana chica tenemos que se puede haber usado estéreo. Ahora, ¿qué pasa? Para lo que es salir a tocar en vivo, hay algo que yo detesto para los instrumentos de cuerda, que son los micrófonos, los piezoeléctricos que están en los puentes. Ya, digo, todos ustedes, toda la gente que de la edad de ustedes, habrá nacido cuando ya estos micrófonos estaban, pero yo los vi aparecer, entonces me proponen, me producen un rechazo importante. El piezoeléctrico es el micrófono que está metido abajo del puente, abajo de la cejilla, abajo de las cuerdas, y que es el que va directo a un preamplificador, que las guitarras traen, por lo general las acústicas y muchas de las de nylon, un preamplificador donde tenemos un ecualizador, volumen, un afinador, toda esa circuitería, digamos, toma el sonido puntualmente de un micrófono piezoeléctrico. Los micrófonos piezoeléctricos, como contra, digamos, tienen muy poco rango dinámico y tiene un sonido nasal muy, muy desagradable, a mi parecer. Y por otro lado, como toma la vibración directa de la cuerda, la caja, digamos, lo único que suma la parte acústica o mecánica del instrumento es dar a esa cuerda una vibración interesante, pero el micrófono no toma la sonoridad de la caja, toma directo del contacto de la cuerda. Entonces se produce un sonido que es muy, muy nasal, muy medioso, y que muchas cosas, sobre todo las cosas del folclore, como los chasquidos y los golpes en la caja, o el flamenco también, en todo lo que sean géneros populares, estos micrófonos no lo toman, porque no toman el sonido de la caja, sino que lo toman directamente de la presión que la cuerda ejerce sobre la cejilla. Ahora, ¿qué pasa? No todos son contras. La ventaja de estos micrófonos es que, primero, no toman otro sonido que no sea el del instrumento. Y en vivo evitan de una manera muy importante los acoples. Entonces se usan mucho, casi diría que el 100% de las guitarras de nylon o acústicas que escuchan en un show en vivo, concretamente están trabajando con un micrófono piezoeléctrico como este. Para mi dolor, ahora Charo me pidió que el instrumento de ella lo modifique y le agreguemos un micrófono piezoeléctrico porque ella para tocar en vivo lo necesita. Pero bueno, básicamente cuando hicimos el prototipo queríamos escucharlo acústicamente lo mejor posible y grabarlo en un buen estudio con buenos micrófonos para un poco jugar a experimentar y ver qué habíamos hecho, ¿no? Les voy a mostrar esto que ven acá. Esta es la tapa. Del lado de adentro, del interior, este instrumento todavía no tiene el fondo, obviamente está sin terminar, no sé si se alcanzan a ver, tiene unos refuerzos que se llaman varetas,
que es lo que permite que cualquier instrumento acústico tenga rigidez la tapa, pero a su vez que se pueda hacer fina. Digo, cuando la tapa del instrumento, esta madera que está acá, cuanto más fina sea, más flexibilidad y velocidad va a tener. Entonces, más volumen tiene el instrumento y más agudos. Ahora, ¿qué pasa? También es más frágil. Entonces se buscan que este tipo de refuerzos internos permitan tener una estructura sólida sobre una tapa fina. El diseño del tipo de baretado, que es lo que se llama estos refuerzos, van a ser fundamentales a la hora de definir el volumen, pero también el timbre del instrumento. Así que hicimos 3 prototipos con la idea de hacer distintas pruebas de cómo reaccionaban. Hay instrumentos muy chicos, por ejemplo, los charangos, es tan chiquita la tapa que directamente no usan ese tipo de refuerzos y se puede hacer la tapa fina sin problema. Pero en una guitarra, si no tuviese eso, literalmente explotaría, se rompería la tapa, que muchas pasa que lo tienen mal hecho o tienen pocas varillas, que con los años se terminan o curvando o rompiendo directamente la tapa. Perfecto, Pablo. Y justamente que mostraste acá, Javier Fernández preguntó de qué madera está hecho. Bueno, hay estos puntualmente, las maderas que se usan, hay 2 estilos o 2 líneas, digamos, si no tienen mucha experiencia en lutería, se los cuento así sencillo. La madera de la tapa siempre se busca que sea una madera con mucha flexibilidad y que tenga vetas transversales, verticales, digamos, que sean muy finas y las mejores maderas o las más tradicionales son el pino abeto alemán y el cedro rojo canadiense, que son 2 maderas que se usan históricamente para las guitarras. El cedro rojo canadiense se empezó a usar a mitad del siglo XX, pero si no, históricamente se usó para las tapas inclusive de los violines, de los chelos, de las violas. Es el pino abeto alemán, es la madera por excelencia que se usa en la tapa. Ahora, en lo que se llama aros y fondo, en los aros y fondo usamos, en el que tiene Charo, usé un nogal flameado, que es una madera hermosa y es una madera mucho más dura, porque lo que se busca ya en la caja es que tenga, sí, solidez estructural, y más allá de belleza, también se buscan maderas que cumplan la función acústica y mecánica del instrumento, pero también que sean lindas. Y el de ella usé un nogal, este está hecho con un jacarandá boliviano, que es una madera preciosa, muy parecida para los guitarristas que conocen al rosewood o al palisandro de la India, es como de la misma familia, es un jacarandá boliviano que es muy, muy lindo. Y este que tengo acá, que les voy a mostrar, que es otra cajita, usamos algunos retazos de madera, esta madera de los costados es jacarandá de la India, y esta del medio es un pedacito de ébano que teníamos ahí que había sobrado de una trastera, y también lo aplicamos. Y en la tapa, también en esta usé lo que se llama cedro rojo, que es una madera canadiense. Una cosa que tratamos de hacer también, no sé si ven los dibujitos que tienen, están grabados con láser, tratamos de hacer una idea de un instrumento que de alguna manera se pueda compartir los planos y se los pueda fabricar medianamente cualquiera que tenga ganas de trabajar un poquito con madera, con algunas herramientas, ensuciarse un poco y vivir la experiencia de hacer un instrumento, que es una cosa que cuando dicen, no, vos sos luthier, digo, no, yo no soy luthier, porque digo, que me haga algún instrumento de vez en cuando no te transforma eso en luthier, ¿no? Pero sí me parece una cosa muy, muy importante que cualquier tipo que toque un instrumento se acerque a la construcción de su propio instrumento y se fabrique uno de la madera que sea, digamos, o sea, con el recurso que sea. Siempre va a ser imposible hacer un instrumento que supere la calidad de un gran maestro y un artesano, pero es muy interesante saber las cosas que uno descubre y que conoce de su propio instrumento y de su propia búsqueda de sonido personal a la hora de construirse su propio instrumento. Yo ahora me estoy haciendo, ya las tengo listas, 2 guitarras de 10 cuerdas individuales, ¿no? Cada una que es un mango ancho, como la que usa Gismonti, como la que usa Narciso Yepes. Y nada más que investigando las maderas, un instrumento en base al tamaño de mi propio cuerpo y las manos y todo, y jugar a crear un instrumento a medida para mí mismo, me hizo conocer la guitarra de una manera que les recomiendo a todos que lo hagan y que lo aborden, aunque sea para después de haberse hecho un instrumento que no suena bien, saber pedirle a un luthier lo que ustedes quieren. Es muy hermoso y apasionante, digamos, incursionar
no solo el trabajo artesanal de la madera, que es una cosa muy bella, sino el hecho de pensar un instrumento, pensar una guitarra, pensar el instrumento que uno toca. Aparte, bueno, si son guitarristas o tocan instrumentos de cuerda, es un privilegio que nosotros tenemos. El tipo que toca el piano no se puede fabricar un piano, o puede, pero es mucho más difícil, digamos, ¿no? Entonces me parece que es una experiencia que todos la tenemos que tener. Y sobre todo porque hemos desarrollado en el siglo XX cierta inutilidad los músicos, porque siglos atrás, con la dificultad que había de conseguir cosas, con la dificultad de que los artesanos no estaban en todos los lugares, en todos los pueblos, y con la dificultad que había de comunicación y conseguir materiales, pasaba algo muy hermoso, que es que todos los músicos aprendían a reparar sus instrumentos porque no les quedaba otra. Los luthiers de los lugares aprendían a usar las maderas locales porque tampoco podían importar o traer maderas de muy lejos, porque tampoco se podían pagar esas cosas. Entonces, la gente era como más, estaba menos separado, digamos, lo que era un guitarrista de un luthier. O sea, los guitarristas tenían conocimientos de lutería y los luthiers, la mayoría, tenían muchos conocimientos de música. Entonces se armaba una especie de gris en el medio que es muy interesante y que creo que se perdió. Esa cosa de que ahora vamos a una casa de música y un vendedor te recomienda un instrumento y te lo llevas y, y el día que se te corta una cuerda no sabes si llamar al médico, a tu psicoanalista o ir a un taller mecánico. Esa torpeza tenemos que borronearla. Me parece que es muy lindo. Por eso digo, les recomiendo, fabríquense un instrumento, háganse un instrumento con lo que sea, con lo que puedan, porque nada más que andar googleando, viendo tutoriales y leyendo material, les va a dar un vínculo con el instrumento que ya tenían, que es maravilloso. Genial. Y por último tenemos a Santi Capisto, que pregunta si los ampliaste. Sí, amplié el instrumento para que volver a pegar la vuelta de lo analógico y acústico a lo digital. No, pero si me lo pedís lo voy a hacer. No, en algún momento lo voy a hacer. Lo quiero hacer en realidad con la guitarra de 10 cuerdas. Eso sí lo tengo pensado. Pero no, ya lo voy a hacer. Decirle que le va a llegar. Perfecto. Bueno, entonces ya estaríamos. Pablo, fue un gusto haberte tenido acá. No, gracias, chicos. Y esperamos poder hacer más cosas, organizar un webinar o lo que sea en futuras fechas. Bueno, cuando quieran. Bueno, ahora un cariño grande, gracias por la convocatoria, y gracias por escucharme. No, por favor.